Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Estamos bien, porque estamos en un lugar, como venimos diciendo, donde invocamos el nombre del Señor. No estamos en un boliche, no estamos en un lugar partidario peleándonos por ideas. Estamos en un lugar donde estamos unánimes buscando al Señor, y eso es maravilloso, ¿no? Y lo maravilloso es que nos encontramos con Él. Muy bien, los chicos van a la escuela bíblica donde se les enseña la palabra del Señor. Qué bueno que chicos puedan aprender, porque muchos de nosotros no lo aprendimos de chicos ni de adolescentes, algunos recién cuando éramos jóvenes y conocimos a Jesús, pero antes ni idea de todas estas verdades hermosas que están en la palabra del Señor. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Qué buena reunión, ¿no? Porque honramos a Dios y honramos a hermanas. Y meditaba que honrar es reconocer, es dar un gesto, hacer un gesto de reconocimiento, de agradecimiento. Honramos a Dios y hacemos gestos como cantar, oraciones, alabamos, hacemos cosas para con Él porque lo honramos, porque le agradecemos, porque hacemos un reconocimiento y un gesto de respeto hacia Él. Pero también hacemos, y deberíamos hacer más seguido, honra hacia los demás. ¿Qué les parece? Honramos a las hermanas el domingo pasado que hace más de 30 años que están con nosotros en la iglesia cumplimos 38 años con la iglesia y las honramos, pero también tenemos que honrar maridos. A ver los maridos, ¿dónde están los maridos? Tenemos que honrar a nuestras esposas, ¿qué les parece? ¿Sí? Miren que están mirando serias las mujeres, ¿eh? Pero las mujeres también tienen que honrar a sus maridos, ¿eh? ¿Mujeres? Sí. Y tenemos que honrar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que honrarnos a los padres. Y hay que honrar a los abuelos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy más atrevido. Tenemos que honrar a nuestros suegros. Suegros, sí. Y tenemos que honrar a nuestros vecinos y a aquellas personas de bien, aquellas en el trabajo o profesores. Es una actitud sana. En vez de estar insultándonos, cuestionándonos, como pasa en todos lados, en muchos lugares, los cristianos estamos para llevar esta luz distinta, ¿no? No somos religiosos, somos los que practicamos una vida con Jesús, caminamos con Jesús y tratamos de parecernos a Él, y Él se ha movido siempre así, desde que vino a la tierra hace más de 2000 años, se ha movido así de esa manera, con mucho respeto hacia Dios Padre, pero mucho respeto hacia la gente, y qué bueno cuando hay respeto, ¿no? Nos hace bien. Así que, de paso, respetémonos y hagamos gesto de respeto, de honra hacia otros, que lo vamos a alegrar y nos va a hacer bien a nosotros también. Hoy nos faltan varios hermanos, porque tenemos hermanos diseminados por distintos lugares. Los pastores Marcelo y Analía están en Córdoba visitando a Fede, Nata y Ian, a Cristian y Claudia, allí en Córdoba Capital. El pastor Mario y Betina están con Dani, con José y Corina, con un grupo de jóvenes, un grupo grande de jóvenes en La Plata. Fueron a servir a Dios, porque servir a Dios no es solamente hablar, sino también es hacer cosas concretas, y fueron a trabajar. Fueron el viernes a la noche, a la tarde-noche, y vuelven hoy a trabajar, a ayudarles en el salón que ellos tienen un evento muy importante ahora, y no llegaban nuestros hermanos de Comunidad de La Plata, así que los jóvenes se han ofrecido a través de Dani y de Mario para darles una mano, así que fue un grupo grande para allá y están trabajando, haciendo pozos, clavando maderas. Qué bueno que se esté bendiciendo a nuestros hermanos, ¿no? Qué lindo cuando damos, porque cuando uno da recibe, ¿no? Qué lindo esa actitud. Ojalá que pronto en nuestro país se llene de gente así. ¿Qué les parece? Que no están enojados y peleándose con todo el mundo, empecemos a amarnos, a perdonarnos, a respetarnos y a buscar hacer el bien a los demás. Entonces sí vamos a vivir lo más parecido a lo que es la presencia, el Edén perdido
lo vamos a poder empezar a tener vislumbres pequeños aquí en la tierra. Y el pastor Alberto está enfermo, así que pedimos al Señor que lo sane. ¿Qué les parece? Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro hermano para que pongas tu mano sobre él y lo sanes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a arrancar con el libro de Jueces. Es el 7º libro de la Biblia, si quieren ir abriéndolo. Venimos hablando bastante de Josué, un líder que se formó al lado de otro líder, Moisés, líderes de Dios. Qué bueno es estar al lado de alguien que puedas, varón o mujer, que puedas aprender de Dios, ¿no? Alguien que te hable, que sea ejemplo, que te enseñe lo que Dios quiere para tu vida. Bueno, Josué tuvo ese privilegio, pero tuvo esa intención, porque otros podrían haber estado ahí al lado de Moisés. Sin embargo, fue él el que decidió. Decidir en la vida es muy importante, hermanos. ¿Qué les parece? Las cosas no tenemos que esperarlas que se den por casualidad, porque muy pocas cosas se van a dar por casualidad. Las cosas se dan porque nosotros hacemos algo, tomamos decisiones. Y tenemos que tomar decisiones en Dios y con Dios. ¿Amén? Y Josué tomó una decisión de joven, decidió estar ahí, donde estaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo era una tienda donde Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, y ahí le hablaba a Moisés y le hablaba a su pueblo Israel en ese momento. Y Josué estaba ahí, donde estaba la presencia de Dios. Primera enseñanza para nosotros, ¿dónde tenemos que estar? Donde está la presencia de Dios. Y él estaba ahí. Y estaba al lado de ese hombre de Dios, que Dios hacía cosas tremendas a través de Moisés. Y cuando Moisés se iba y subía al monte allá arriba y hablaba con Dios, que era el único que tenía ese privilegio de esa relación y esa comunión íntima, y bajaba, el primero que lo recibía era Josué. Ahí estaba otra vez tomando decisiones de estar. No me hago cercano a Dios de casualidad, ni por herencia, ni por ser hijo de, ni por tener un ministerio, ni por ninguna de esas cosas. Yo vivo cosas con Dios porque lo busco a Dios, porque decido estar en los lugares donde Dios se manifiesta. ¿Amén? Entonces, por eso, como decía Norma, cuando estamos acá y nos juntamos, es un buen lugar, acá en todos los lugares donde la iglesia se junta, en la Argentina, en todas partes del mundo, qué bueno es estar en esos lugares donde todos estamos unánimes en buscar a Dios, en reconocer que lo necesitamos, ¿no es cierto? Y vamos para agradecerle, para pedirle, para que nos enseñe a vivir la vida de la mejor manera. Bueno, ahí tenemos que estar, como tenemos que estar a la mañana temprano cada uno de nosotros, a solas en nuestra casa también, buscando a Dios, porque lo vamos a encontrar a Dios también a solas, ¿sí? Pero lo importante es esa decisión de Josué. Y hablábamos de Josué durante varios domingos, de cómo fue su actitud, y luego se transforma, ya no joven, tan joven, en un hombre de fe, de confianza en Dios muy grande. Y recordarán que hablábamos que cuando Moisés quiere investigar qué pasaba en la tierra prometida, en Israel, la tierra de Canaán, a ver cómo era, elige a 12 príncipes, uno de cada tribu de Israel, y uno de ellos es Josué, el otro es Caleb y 10 más. Y recuerdan todos que cuando van, vienen 10, traen un informe negativo, porque no tenían mucha comunión con Dios, y cuando uno no se relaciona mucho con Dios, se llena de mensajes televisivos, de gente que no tiene ni autoridad moral para hablar ni para opinar, que está lleno en nuestro país, en toda parte del mundo, que opinan, hablan y no saben nada, o no tienen la moralidad para poder sugerir ideas o conceptos, ¿no? Así que estaba Josué junto con Caleb, que era otro hombre muy parecido a él, que le creyeron a Dios. Recuerdan que empieza la historia que Dios le habla a Moisés y le dice: vayan a la tierra que yo les doy. Declaró algo Dios. Si Dios declara algo en tu vida, lo dijimos hace poco, ¿qué tenemos que hacer? Creerle, ¿sí? Dios declaró algo en tu vida, sobre tu vida. ¿Tenés alguna palabra específica que Dios te dio? Pasaron años, esa palabra no caducó, está ahí, depende de nosotros. Si Dios te dio esa palabra, vos tenés que aferrarte a esa palabra, por encima de cualquier circunstancia, tempestad o enfermedad o lo que fuere, porque es Dios el que nos habla. Y cuando Dios nos habla, es tremendo lo que va a suceder, esa palabra se va a cumplir en nuestra vida, ¿amén? Y siempre la palabra de Dios es para bien.
Así que este Josué estaba con esa expectativa, y por eso cuando vuelven los 12, recordarán, de reconocer, y vienen con las uvas gigantescas, y bueno, los 10 hablan de una manera muy negativa, muy carnal, muy humana, muy desalentadora, muy llena de cosas humanas, trayendo como un pesar y un temor y una inseguridad sobre el pueblo de Dios en ese momento Israel, excepto estos dos hombres, Josué y Caleb, que vienen con esa mirada, dicen lo que hay, que es verdad, que había soldados, que había cosas en esa tierra, pero ellos proclaman, vamos, que le vamos a ganar. Hasta Caleb dice, son pan comido, vamos a ir, porque Dios nos dio esa tierra y vamos a conquistarla. Y así va a ocurrir con el tiempo. Josué, qué hombre de Dios, qué modelo para nuestra vida. ¿Qué les parece? Yo quisiera ser como Josué, no sé vos. Buscar a Dios incesantemente, recibir su palabra y creerle, y movernos por eso. No hay nada más seguro, miren, algunos que ya tenemos varios años en la vida, no hay nada más seguro que seguir a Dios. ¿Saben cuántas cosas cuando yo era joven se proclamaban en nuestro país y en el mundo entero? Las modas y cómo pasaron todas, modas políticas, filosóficas, todas van cayendo, y las que ahora hace poquito se metieron en el mundo también se van a caer, porque son cosas humanas o diabólicas, y se caen, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que construir nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, en las cosas que permanecen para siempre. Y Dios nos promete a través de Jesús hasta la eternidad. Dice que todos vamos a morir, no se asusten, vamos a morir todos, ¿o no? Vamos a morir si el Señor no viene antes. Pero Él nos aseguró un lugar, dijo, hay muchas casas, hay muchos lugares para ustedes, mis hijos, dijo el Señor. Es decir, que la historia que empezamos acá con Jesús va a continuar en un lugar maravilloso, donde nos vamos a encontrar con un montón de gente maravillosa que le entregaron la vida a Jesús, y vamos a estar ahí alabando a Dios en un lugar donde ya no vamos a cantar más estas canciones de tristeza, de problemas, de dificultades. Ahí lo único que vamos a hacer es gracias Dios, y nos vamos a reír, porque dice que no va a haber tristeza en la presencia de Dios, no va a haber enfermedad, no va a haber problema, vamos a estar en un lugar maravilloso. ¿Qué les parece? Es para darle gloria a Dios, ¿no? Gracias, Señor, que vamos a ese lugar. No vamos a la hecatombe. El mundo va a la hecatombe si no confía en Dios, pero los que confiamos en Dios, nos vamos con Él. Con esa vieja canción, me voy con Él, me voy con Él. ¿Se acuerdan? Ya viene Cristo, me voy con Él. Y hablábamos de Josué. Y Dios lo levanta como el líder principal por esa actitud de búsqueda de Dios. Nadie puede buscar a Dios por vos o por mí. Nadie puede buscar a Dios por vos y por mí. Cada uno debemos buscar a Dios. Dios usa a la gente, a los hermanos, los pastores, los obreros, los líderes, nos bendicen, nos conducen, pero no pueden buscar a Dios por tu vida ni por mi vida. Cada uno de nosotros debemos elegir y disponernos a buscar a Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Nadie puede ocupar tu lugar ni mi lugar. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Dios va a usar a la gente para animarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, pero depende de nosotros qué va a pasar con nuestras vidas. Josué tomó esa decisión. Así que venimos hablando de Josué y cómo Dios estaba con él, iba venciendo enemigos. El pastor Marcelo habló de él, de sus últimos momentos. Y el último tiempo de Moisés fue el último tiempo donde había una gloria muy grande de parte del Señor, por la actitud de él y porque mucha gente lo estaba siguiendo. Seguían a un hombre espiritual. Qué importante es seguir hombres o mujeres espirituales. Y entramos entonces, luego de la partida de Josué, vienen los jueces. ¿Tienen ahí la Biblia? Séptimo libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Libro de los jueces. Esto lo vamos a ver en la semana en los grupos de hogar. De paso digo, en la semana estamos distribuidos la iglesia en grupos.
de hogar, son grupos de hermanos que se reúnen en una casa cercana a donde viven, donde hay coordinadores, donde le proveemos de material para estudiar la Biblia, y se reúnen una vez por semana a distintos días, distintos horarios, donde estudian la palabra del Señor, donde alaban a Dios, donde oran por las necesidades, donde se ayudan, donde predican a otros, y se va formando ahí una unidad y una amistad también en el Señor muy linda, ¿no? Para compartir la vida con el Señor. Así que si hay alguien que acá no está en un grupo de hogar, te animamos a que te acerques. Ahí está Carlos y Marcela Casaus. Carlos y Marcela, levanten la mano así los ubican algunos que lo ven, ellos están coordinando los grupos de hogar. Entonces, cuando termine la reunión, acérquense, pregúntenle dónde hay una casa en la semana para que ustedes se puedan reunir con ellos, con los coordinadores designados, y puedan juntos estudiar la palabra del Señor. Y lo que hacemos es lo que damos el domingo, lo que predicamos el domingo, se trabaja en la semana en el grupo de hogar. Y está muy bueno esto porque uno recibe una palabra y necesita reflexionarla, masticarla, ¿no? Pensarla y asimilarla en la vida de uno. Así que esto que yo estoy diciendo se va a reflexionar en la semana también. Así que arrancamos entonces con el libro de Jueces, porque vamos a arrancar con este libro. Leo algunos datos para ir metiéndonos. Es uno de los libros llamados históricos, hay libros poéticos, hay distintos libros sapienciales. Este es uno de los libros que tiene muchos datos históricos reales. Esto ocurrió acá en la Tierra. Por eso se lo llama libro histórico, porque hay muchos elementos, hay nombres, hay situaciones, lugares, naciones que están identificadas que existieron. Y bueno, por eso forma parte de esos libros históricos del Antiguo Testamento. Se llama Jueces porque los personajes centrales son hombres, entre ellos una mujer, Débora, que toman un liderazgo central en el periodo que los israelitas entran en la tierra prometida y comienzan a tomar posesión de la misma. En hebreo, la palabra que se traduce como jueces es sofetim, significa jefes o jueces. Aclaro, la Biblia, en el Antiguo Testamento, los pergaminos originales están escritos en hebreo y algunas partecitas pequeñas en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces hay una palabra original que se traduce a los distintos idiomas, inglés, italiano, castellano, y a veces cuando se traduce no queda muy claro. En realidad no es un juez que juzga situaciones, no es un juez de un tribunal de Lomas de Zamora, sino es alguien que quiere impartir justicia hacia los demás. Es como un libertador, es como un jefe que se levanta, que Dios lo levanta para liberar al pueblo de Israel en este caso. En realidad fueron libertadores de la opresión de los pueblos que todavía vivían en Canaán. Este periodo de los jueces narra un periodo turbulento en la historia de Israel después de la muerte justamente de Josué. Algunos elementos claves. Jueces, este libro, cubre un periodo aproximado de 300 años, desde la muerte de Josué hasta la aparición del profeta Samuel. Todo esto va preparando la aparición de este hombre, un profeta muy importante, que es el que Dios va a usar para después ungir a los primeros reyes de Israel. Durante este tiempo de jueces, Israel no tenía rey, y era liderado por estos jueces designados que aparecían en momentos de crisis y que Dios los levantaba para ayudar a un pueblo que no hacía lo que tenía que hacer. Era un ciclo de apostasía, de negación de la fe en Dios, de opresión y de liberación. Es un libro, Jueces, que sigue un patrón repetitivo donde Israel cae en la apostasía, termina adorando a dioses ajenos, dioses que no existen, como decíamos antes, lo que lleva a la opresión por parte de las naciones vecinas. En respuesta a toda esta situación, Dios levanta jueces para librarlos. Otro elemento, algunos de los jueces destacados en el libro incluyen a Otoniel, habrán escuchado, Débora, junto con Barak, Gedeón, Jefté, y uno muy conocido hasta por los niños, que es Sansón. De ahí viene la historia de Sansón.
Hay historias emblemáticas como la derrota de un general César a manos de Barak, la victoria de Gedeón con un pequeño ejército, la historia de Jefté y una promesa que hace lamentable que se va a arrepentir después, y las hazañas y caídas de Sansón, por ejemplo. Es un periodo de debilidad espiritual y moral de Israel. A lo largo de este libro de Jueces se destaca la debilidad espiritual de Israel, la tendencia a apartarse de Dios y a buscar dioses ajenos, extranjeros. Esto trae como consecuencia un juicio de parte de Dios. Otro punto importante en este periodo es la influencia de los pueblos vecinos. Israel enfrenta la influencia de estos pueblos, como los cananeos, los filisteos, amonitas, que a menudo se transforman en instrumentos de la disciplina divina. Dios los usa a veces a los enemigos para disciplinar a su propio pueblo. ¿Será que Dios a veces nos disciplina cuando algunas cosas no nos salen bien y usa gente hasta mala para hacernos algo a nosotros? Yo pensaba en esto, ¿no? Tal vez alguna circunstancia en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, hay alguna situación, y quizá Dios la está permitiendo, el hostigamiento de alguien, para que nosotros volvamos a la senda que tenemos que volver, ¿sí? Muy bien. Hay una declaración que se repite, que habla de lo que está pasando en Israel. Dice Jueces 21-25, lo leo yo: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta afirmación resalta la falta de liderazgo y la necesidad de un gobierno divinamente designado. Este libro de Jueces prepara el escenario para la aparición de Samuel, una figura tan importante para que luego se levante el primer rey de Israel. Resumen de Jueces. Ahora entramos en el libro, pero tengo que leer esto. Narra un periodo tumultuoso en la historia de Israel, después de la muerte de Josué y sus líderes inmediatos. Comienza con la muerte y la falta de un líder central, la ausencia de un líder fuerte. El pueblo se desvía de la adoración y se involucra en la idolatría y la injusticia. Y Dios permite que los enemigos de Israel los opriman como consecuencia de su desobediencia. Y vamos ahora sí, ya entramos, pero antes de entrar al libro directamente de Jueces, vamos a Josué, porque ahí termina, esto es una continuación de Josué. Josué capítulo 23, si me quieren acompañar. Vamos a leerlo. Josué capítulo 23. Antes de morir, la otra vez lo citó el pastor Marcelo, él hace todo un comentario, un desarrollo y un desafío a todo el pueblo. Y vamos a ver lo que dice. Miren lo que dice. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, tu Dios, ha hecho con todas estas naciones por tu causa, porque Jehová, su Dios, es quien ha peleado por ustedes. Me está recordando, ojo, que las peleas no las hicieron ustedes, no las ganaron por ustedes, fue porque Dios estaba con ustedes. Aquí he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, de ustedes, y las arrojará de su presencia, y ustedes van a poseer sus tierras como Jehová su Dios se los ha dicho. Fíjense, van a suceder cosas, está diciendo Dios, pero no van a suceder porque ellos son los que tienen el poder para hacerlo. Van a suceder porque Él es el que actúa. Por eso verso 5 dice: porque Dios las echará de delante de ustedes. Es Dios el que las echa. Y las va a arrojar a esas tribus delante de su presencia. Y ustedes van a poseer esas tierras, les dice, como Jehová su Dios se los ha dicho. Es decir, ocurren cosas acá en la tierra, pero dependen del que está arriba en el cielo, que es el Señor. ¿Se entiende? Entonces, muchas de las cosas que nosotros pretendemos en la vida
tenemos que levantar nuestra cabeza y buscarlo a Él como Josué, para que Él actúe, para que Él pelee por nosotros, para que Él abra las puertas, como orábamos antes, que están cerradas en nuestra vida. Si no, lo que vamos a hacer es una lucha humana que sabemos nuestra fuerza humana es limitada, ¿no es cierto? Somos todos limitados, aún el más grande que pueda sentirse en el mundo entero. Dice 6, verso 6, esfuércense pues mucho en guardar, esfuércense, dice que hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un peso, hay una dedicación, hay una decisión, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová su Dios seguirán como han hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones. Les recuerda Josué las cosas que Dios ha estado haciendo. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante del rostro de ustedes, porque Dios está con ustedes. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová su Dios es quien pelea por ustedes, como Él les dijo. Guarden pues con diligencia, con responsabilidad sus almas, para que amen a Jehová su Dios. Porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado en ustedes y concertan con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, saben que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote, para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. He aquí, dice Josué, yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios le había dicho a ustedes. Todas han acontecido y no faltó ninguna de ellas. Qué maravilloso, ¿no? ¿Querés tomar esto para vos también? Dice, no ha faltado, verso 14, segunda parte, una palabra, si no ha dejado de cumplirse ninguna palabra, de todas las buenas palabras que Jehová tu Dios te había dicho. Todas han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Y muchos de acá podemos decir amén, pero con certeza, porque somos protagonistas y hemos vivido eso, de palabras que Dios nos dio en la antigüedad y se cumplieron. Algunas se cumplen rápido, otras demoran un poco más y otras demoran más, pero Dios cumple con su palabra. Amén. Si Dios te dio una palabra, la va a cumplir. Depende de cuál es nuestra respuesta a Él. Si yo me pierdo, si yo hago otra cosa, seguro que no se cumple, pero si yo busco a Dios como soy, con lo que tengo, con virtudes y defectos, pero lo busco a Dios con decisión como Josué, esa palabra de bendición, porque las palabras de Dios de bendición se van a cumplir en nuestras vidas. Es maravilloso el Señor. Dice, verso 15, pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les había dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado, si traspasan el pacto de Jehová su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces ahí que la cosa cambia, dice Josué, la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Yo tengo el castellano antiguo, la voy traduciendo al moderno. Puntos que vemos en este pasaje. Verso 3, dice, ustedes han visto lo que Dios ha hecho con todas las naciones. Esto es lo que el Señor le dice a través de Josué. Versículo 3, vamos a remarcar algunas frases importantes. Ustedes han visto lo que Dios ha hecho con todas las naciones. Han sido testigos de cómo obró de una manera milagrosa. Verso 3 también dice, Dios ha peleado por ustedes. La pelea, las luchas en la vida no la hagamos nosotros. Dejemos que Él sea el protagonista en nuestra vida. ¿Qué les parece? Verso 4 al 5. Dios le da tierras que otras naciones poseen. Es decir, está diciendo, yo les saco a otros para darle a ustedes, pero soy yo el que les doy. Soy yo el que les da. Ustedes quizás tengan que pelear esa batalla, avanzar, hacer cosas, tomar decisiones, pero el que finalmente le da esas tierras o esas
esas cosas que ustedes necesitan, soy yo, dice el Señor a través de Josué. Verso 6, dice, esfuércense en guardar lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, lo que Moisés le había dicho a su pueblo a través, lo que Dios le había dicho a Moisés y a través de su pueblo. Dice, esfuércense en guardar lo que está escrito en el libro de la ley, la importancia de guardar las enseñanzas de Dios, de no olvidarme de lo que Dios me enseña en la vida. Recuerden que hace un tiempo hablamos de la palabra caos, ¿se acuerdan de caos? El caos es la confusión, es lo que vive todo el mundo. Si no tenés a Cristo, vivís en un caos. Podés ser prolijito aparentemente, pero adentro vas a tener un caos. Y hablamos que Jesucristo vino a sacarnos del caos. El caos afecta a todo, afecta a nuestro trabajo, a nuestra finanza, a nuestra relación esposo-esposa, con hijos, con padres, con compañeros de trabajo, con hermanos, con quien sea, con lograr cosas en la vida, ¿no? Bueno, Dios nos quiere, veníamos diciendo, sacarnos de ese caos, y la manera es obedeciéndolo a Él. Haciendo esto, esforzamos en guardar la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel tenía una parte de la palabra, tenía los 5 primeros libros, que era el Pentateuco. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta es la palabra que tenemos que guardar, hermanos. ¿Me siguen? Esta es la palabra que tenemos que conocer, leer, comer. Ahí está la dirección de Dios para no vivir en caos, para no vivir desordenados como vivió en ese tiempo el pueblo de Israel, para vivir la vida que Jesús vino a darnos. Vida en abundancia, dijo Jesús. Y si Jesús dijo eso, yo le creo. Y saben, vivo en la vida en abundancia. ¿Me faltan cosas? Me faltan cosas. ¿A quién no le falta? Pero yo vivo en la abundancia de Dios. Disfruto de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en ustedes, en tanta gente y en lo que nos espera en el futuro. Es hermoso poder disfrutar de esto. Guardemos lo que está acá. El mundo se cae en pedazos, hay tantas historias y cosas que se dicen de aniquilación, ¿no es cierto?, de la Tierra, que sobrecalentamiento y las amenazas nucleares, y la verdad que está todo ahí eso, en cualquier momento puede explotar todo. Pero qué bueno que nosotros sabemos que vamos más allá de eso. Eso está acá, pero nosotros nos vamos a ir más arriba, a la presencia del Señor, porque elegimos seguir a Cristo. Y si alguien acá no ha elegido seguir a Cristo, te invitamos en esta mañana a que decidas seguir a Cristo, que le entregues tu vida a Jesús, que le pidas perdón por tus pecados y que empeces a guardar la palabra de Él y a vivir una vida con Él. No religión, nosotros no predicamos religión, yo le escapo. La religión son normas, son ritos, rituales humanos para querer agradar a Dios. No, nosotros caminamos con Jesús. Y Jesús te está invitando, como me invitó a mí y a tantos acá, a caminar con Él. Y es un camino que empieza en la tierra, pero continúa en la presencia de Dios. ¿No es maravilloso esto? Qué bueno que es Dios. Dice, verso 7, no se mezclen con las naciones ni sus dioses. No se contaminen, está diciendo. No se contaminen con sus modas, con sus filosofías, con sus cosas. Verso 9 a 10. Dios ha arrojado a las naciones delante de ustedes. Él pelea por ustedes. Capaz que es un tiempo que bajemos un poco los decibeles y en vez de estar peleando nosotros, ¿no? Una hermana me contaba hoy de algo con la familia, que Dios bendijo y unió un matrimonio que estaban separados. En vez de estar peleando uno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no buscamos al Señor? Señor, uní ese matrimonio, uní esa familia, transformá a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, a quien sea, a mi jefe. ¿Qué les parece? Dejemos que Él pelee por nosotros, en vez de nosotros estar peleando. ¿Les parece? En vez de pelear nosotros, hacer un esfuerzo y hasta enemistarnos con gente, bajemos los decibeles y pidámosle, Dios, arregla esta situación, esta relación que está conflictiva, que no la puedo sobrellevar, que no la puedo resolver. Pero vos sí la podés resolver y Dios lo puede hacer. Verso 11, guarden sus almas con diligencia, con responsabilidad, para amar a Dios, según el verso 11 de este capítulo 23. Guarden sus almas, guardemos nuestra vida. El alma tiene que ver con el corazón y con la mente. Guardémoslas de acuerdo a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? No dejemos que entren cosas que no tienen que entrar en nuestra cabeza, en nuestro corazón.
ni ideas, ni pensamientos, ni sentimientos, ni rencores, ni odios, ni malas actitudes. Saquemos todo eso, guardemos nuestras almas. Este es un tiempo para la iglesia, y la iglesia no me refiero al salón, la iglesia somos los cristianos. Es un tiempo de que tenemos que guardar nuestra alma, cuidarla, santificarla. Va a venir un avivamiento de Dios, y lo primero que va a hacer Dios en los avivamientos, lo que hace es tocar este aspecto de nuestra vida, santificarnos. Tenemos que estar preparados. Cuidemos nuestra vida, hermanos. Amén. Salgamos de cosas que no tenemos que estar. Salgamos de prácticas que no tenemos que tener, o costumbres, o maneras de ser que eran de antes. Dios quiere ahora algo nuevo para nosotros, y algo bueno. Dice, versos 12 y 13, si se mezclan con estos pueblos, con matrimonios mixtos, vendrá un juicio de Dios. La contaminación, el aceptar, ojo con lo que viene, ojo con las filosofías que vienen, que se están metiendo por todos lados, y ahora con las redes sociales es más fácil, es decir, cualquier mentira, cualquier barrabasada en cualquier lugar del mundo, y llega a toda la gente de todo el mundo prácticamente. Cuidado que vienen un montón de cosas, no nos mezclemos con cosas, salgamos de lugares que Dios nos va a decir que no tenemos que estar. Para otro puede ser bueno, pero para nosotros no, porque queremos mantener una integridad con respecto al Señor. Amén. Verso 14. Reconozcan que no ha faltado, lo que dijimos antes, ninguna buena palabra que Dios les ha dado. Vos escuchás el noticiero, vos escuchás a don Pepe el carnicero de la vuelta, al chino Chin Lee, que está en el supermercado, a la panadera Doña Rosa, y todos emiten juicios, cosas, ¿no? Ponen los noticieros y te bombardean con un montón de cosas, la mayoría no son reales, todas son tendenciosas, medias verdades y medias mentiras. Si yo voy a vivir la vida con libros, hasta libros hay, o me meto en el famoso YouTube, empiezo a meterme y a comprar, a tomar cualquier de esas declaraciones de gente como una verdad, me voy a contaminar y va a ser una pobre vida. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que, como Josué, pensar con fe, como Caleb también. Vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las limitaciones en la vida, ¿y qué hago? ¿Salgo corriendo, le pego a alguno? ¿Qué hago? No, tengo que buscar a Dios. Tengo que arrodillarme tal vez y pedirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque muchas veces nos va a pasar cosas en la vida que no tenemos fuerza. ¿No te pasa eso? A mí me ha pasado muchas veces que no sé cómo solucionar algo, no tengo los recursos. ¿Y qué hacemos? ¿Le hago caso a Doña Rosa de la panadería, a Chin Lu del supermercado chino de la vuelta, al noticiero? ¿O le hago caso a la buena palabra de Dios, que me dice que va a estar conmigo todos los días, dijo Jesús? Yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Están los feriados el Señor? ¿Está los feriados el Señor? ¿Está los sábados y domingos? ¿Los días de vacaciones está el Señor? ¿Los días de guerra está el Señor? ¿Los días de hambre y necesidad está el Señor? ¿Los días de enfermedad está el Señor? Por supuesto. Esa es la buena palabra, que Él va a estar con nosotros todos los días. No algún ratito o en algún salón, va a estar siempre si lo buscamos como Josué, si tenemos nuestro corazón inclinado a Él. Así que, bueno, voy rápido porque vamos medio lento. Reconozcamos, pensemos, palabras que Dios nos dio y que se cumplieron. Es bueno reconocer eso. Yo le digo, son como mojones. Los mojones son las marcas que se hacen en los terrenos para dividir, ¿no? Para señalar algo. Bueno, yo hay que mirar, hay un mojón acá, otro acá, me va guiando hacia un destino, pero me voy acordando, voy allá que no sé qué es lo que pasa, pero miro atrás y veo, para acá Dios hizo esto, pero acá Dios hizo esto otro, pero Dios me había respondido acá, Dios había abierto una puerta años atrás que no la podía abrir. Entonces todo eso, ese bagaje de experiencias de caminar con Dios, me ayudan a ver la vida con fe, con esperanza y con expectativa. Y así debe ser en la vida de un hijo de Dios y de un cristiano, una cristiana. Ver la vida con esperanza. Pero hay gigantes.
Está bien, pero hay uno más grande que los gigantes. Tremendamente superior, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero hay dificultades, hay barreras, hay portones que no se abren. Tranquilo, hay uno que tiene todo el poder y la fuerza para hacer añicos esos portones en tu vida y en mi vida. Entonces, cuando uno empieza a vivir como Josué lo enseña, como Josué lo vivió, empezás a vivir la vida de otra manera. Entonces vas a salir de lugares de depresiones, de angustias, de temores. Porque todas esas cosas vienen por cosas que hemos escuchado, cosas que nos han pasado en la vida y se nos impregna. Y hay alguien que es muy hábil para que eso tome fuerza en nosotros, que es el diablo, que nos llena de cosas en la cabeza y tenemos, como digo, normas, despejarnos de todas esas cosas y llenarnos de Dios para poder ver la vida con esperanza, con expectativa, con ganas, aunque hoy nos aprieten los zapatos, aunque hoy las cosas no se den, pero si yo, como Josué, confío en Dios, en ese Dios poderoso, voy a ver el futuro con esperanza y yo sé en quién he creído, como dijo Pablo, y sé que es poderoso para guardar ese día, ¿no? Y yo sé que Dios, dijo Job, que estaba enfermo, perdió 2 hijos, yo sé que mi Redentor vive y que pronto, en cualquier momento, se va a levantar y me lo va a demostrar. ¿Y qué hizo Dios? Se levantó y lo levantó y lo sanó, le dio más hijos, más hijas y más bienes. Así es Dios con todos nosotros. Así Dios quiere actuar en tu vida y en mi vida. Eso es lo que le dice Dios a través de Josué, un hombre experimentado en caminar con Dios. No era perfecto Josué, ¿eh? No hagamos no era perfecto, era como vos y como yo. Pero había tomado una decisión en la vida, ahí está. Y fue consecuente y algo que cuesta mucho en este tiempo, en las nuevas generaciones y algunas viejas generaciones también, que es la perseverancia. Hay un poder en la perseverancia. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hay un poder en la constancia, en todo sentido, hasta en la humana, pero con Dios, que es tremendo porque trae consecuencias maravillosas en la vida de un ser humano. Muy bien, verso 15 y 16, así no me detengo en esto, dice Josué, Dios hablando otra vez de Josué, si rompen el pacto que hacen de seguirlo a él, la ira de Dios será contra ustedes. Y vamos a ver muy rápidamente, porque esta es la introducción de Jueces, así ya vamos terminando. Frente a todo esto que Josué le dice, después Josué muere y les deja, es el que le dice, miren, yo no sé qué van a hacer ustedes, ¿se acuerdan? José termina diciendo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa, mi familia, vamos a seguir, serviremos al Señor. No dice seguir, servir, porque seguir lo puedo seguir y me hago el vago. Sigo y sirvo, es decir, que hago cosas, que trabajo, que obro, que ejecuto. Y Josué dice, acá la tenemos claro con mi familia. Nosotros no vamos a jugar a ser hijos de Dios, no vamos a jugar a ser pueblo de Dios. Nosotros tomamos una decisión como familia. Vamos a seguirlo y vamos a servirlo. No sé qué van a hacer ustedes. Claro, el pueblo, si el líder le dice eso, el pueblo, se sintieron tocados. Y sí, nosotros también. Pero no sé hasta qué punto fue tan sincero o qué fortaleza tenían esa convicción en el pueblo de Israel. En Josué sí, no había dudas. Qué maravilloso, ¿no? Qué ejemplo, Josué. Pero entramos ahora en el libro de Jueces. Vamos a leer rápidamente. Perdónenme que quiero hacer un pequeño resumen para no leer tantos pasajes. En realidad tenemos que leer todo. Bueno, empieza así, Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de vosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Empiezan a ver, bueno, ¿quién va a tomar posesión de los distintos lugares de la tierra prometida? ¿No? Entonces empiezan todos ahí a planificar y avanzan en ese sentido. Porque ahora vamos a ver la respuesta de este pueblo que recibió esa instrucción y ese modelo y ese ejemplo de parte de Josué. Ellos tenían que tomar esa tierra y tenían que expulsar a esas naciones. Miren lo que hace, verso 19 del capítulo 1 de Jueces.
Verso 19. Y Jehová estaba con Judá, que era una de las 12 tribus de Israel, quien arrojó a los de las montañas. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dios le dijo, vayan y me echan a todos. Y acá aparece una excusa, que es muy habitual en los seres humanos. Según el texto, no los pudieron echar porque tenían carrozas. Tenían carros. Entonces parece como, no, claro, pobre, lo de Judá, pobre muchacho, ¿no? Nuestros hermanos queridos no tenían, vieron que venía con carruaje y no podían, ¿qué iban a hacer? Pero si Dios les dijo que le iba a dar la tierra, si Dios les dijo que tenían que ir a echarlos, otra vez vuelven a hacer lo mismo como cuando fueron a reconocer los 12 príncipes la tierra prometida. Vieron la dificultad, se asustaron por la dificultad, y la dificultad hace que pierdan la fe, y la esperanza y la confianza en Dios. ¿Me siguen? Hacen lo mismo. Entonces Dios les dijo, le está diciendo ante Josué, miren que Dios pelea con nosotros, recuerden que Dios es el que gana, le llena la cabeza de palabra de fe, palabra de Dios. Y estos van y ven que tienen carrozas, carruajes, no, entonces acá no podemos. Y aparece acá como algo, parece simple, ¿no? Como si uno lo lee rápido, no, claro, pobre gente, ellos no tenían carros, no tenían ese tipo de armamento. Entonces, claro, es lógico, casi lo justificamos nosotros también. Pero atento, que tienen tanques, tienen misiles, vayan, porque yo los envié. Fíjense, verso 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, otra tribu de Israel Benjamín. Y el jebuseo, que era otra nación pagana, habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Dios que les dijo, sáquenlos a todos. Ahora otra tribu, y bueno, a medias. Cuando Dios te da una palabra, no es a medias. Como dice mi señora, las medias son para los pies, ¿no? No es a medias. Si Dios te da una palabra, ¿Dios te dio una palabra? ¿Te dio alguna vez una palabra, Dios? No es a medias. Si te pide algo, es todo eso que te pidió, no es una parte. Si te pidió 10, no le des 8. Te pidió 10, ni 9, ni 9,50. 10. Esto estaban confundiendo el pueblo de Israel. Y empiezan a hacer estas cosas, a ceder, le está faltando fe, no le están creyendo a Dios. Y por eso dudan, y bueno, no, esto no se quieren ir de acá, los jebuseos, bueno, en vez de estar peleando con ellos, y bueno, dejémosle un costadito y seguimos conviviendo. Pero Dios no te dijo eso. No, pero tenemos buen corazón nosotros, mirá qué buena actitud, qué amorosos que somos, lo dejamos los jebuseos con nosotros. Está bárbaro tu actitud, pero Dios, ¿qué te dijo? Dios te dijo que los tenés que sacar, entonces vos tenés que hacerle caso a Dios. Amén. Y no lo hacen. Ahora, ¿qué pasa? Verso 27. Tampoco Manasés, otra tribu de Israel, tampoco, dice, arrojó a los de Betseán, ni a los de su aldea, ni a los de Tanak. Miren cómo van copiando y cada vez son más pueblos que van dejando, las tribus van dejando mayor cantidad de gente. Ni los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni los de Dor y las aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, es decir, Dios le dice, sacalos, y dejó un montón de gente. Y a uno, como para acomodar al cananeo, bueno, ya que vamos a cobrarle impuestos, como si Dios capaz que se pone de acuerdo que le damos impuestos. Y Dios le está diciendo, no, yo te dije que saques a todos. Verso 29, tampoco Efraín, otra tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Otra tribu que cae lo mismo. No están obedeciendo a lo que Dios le dijo.
pero es parecido, pero lo hacen porque tienen buenas intenciones, es para no gastar tanto tiempo. Pero Dios, ¿qué te dijo? Lo otro es humano, son pensamientos y conclusiones humanas. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a basarnos no en los pensamientos y las lógicas humanas, sino a basarnos en la palabra que Dios nos ha dado, porque la palabra de Dios es inconmovible. Y si Dios nos da una palabra, se va a cumplir en nuestras vidas. Dios te dio una palabra, tenés fe y esperanza y prepárate, porque Dios va a cumplir con esa palabra. Amén. Verso 30 y 36. Sigue lo mismo. Vale. Dejaron un montón de gente y Dios le había dicho otra cosa. Esa es la respuesta del pueblo. De un pobre pueblo que se equivocó, como a veces nos equivocamos nosotros hoy que somos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Jueces capítulo 2, verso 1 al 5. Consecuencia de esto. Jueces 2, 1 al 5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y le dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra, es Dios, en la tierra de la cual había jurado a sus padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Es decir, Dios toma las cosas, los acuerdos, los pactos, las promesas en serio. Con tal, un pacto es porque hay algo que hay que cumplir de ambas partes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Justo lo que estaban haciendo, son pactos. Al dejarlos convivir con ellos, son pactos. Cuyos altares tenían que derribar, mas ustedes no han atendido mi voz, les dice Dios. ¿Por qué han hecho esto? A veces nos puede pasar que después nos preguntamos por qué nos pasan cosas en la vida. Y a veces hasta le echamos la culpa al pobre diablo. ¿Ustedes conocen esa historia de que va un hombre un domingo a la mañana a una reunión en una iglesia y lo ve en la puerta de la iglesia al diablo llorando? ¿Lo conocen esa historia? Y estaba el pobre diablo llorando desconsoladamente y le dice a este hermano, ¿qué le pasa, don diablo? No, es que acá adentro todos me echan la culpa. Claro, le echamos la culpa, hay cosas que él trabaja y hay cosas que somos nosotros. Y a veces le damos lugar con nuestra actitud. Esto es lo que hacía este pueblo. Entonces, Dios le dice, verso 3, por tanto yo también les digo, no los voy a echar delante de ustedes, sino que serán azotes. Los voy a usar como una vara, como un castigo, para sus costados y sus dioses, que son falsos, van a ser tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Le cayó la ficha, parece, ¿no? Se emocionaron y lloraron. Ojo que a veces lloro y me emociono y queda la cosa ahí. Puedo tener un remordimiento. Judas lloró, pero no se arrepintió y se terminó suicidando. ¿Recuerdan? Ojo que el llorar y la emoción son válidos y lloremos delante de Dios todo el tiempo que podamos. Y vamos a emocionarnos delante de Dios. ¿Qué le parece? Pero que después la respuesta interna de nuestro espíritu y nuestra mente sea, si yo me equivoqué, tengo que procurar cambiar. Y para eso tengo al Espíritu Santo que Jesús nos ofreció para que nos llene y nos dé la fortaleza y la capacidad para no volver a repetir lo que hicimos mal. Y el pueblo alzó la voz, lloró y llamaron al nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ya voy terminando. Este es el juicio de Dios. Los que pensaron que era una conveniencia, los acuerdos con los pactos con los pueblos paganos, se iba a transformar en un azote para con ellos. No estamos para hacer pactos con cosas o gente que no tiene nada que ver con Dios. Punto 4, Jueces 2, 10 al 13. La contaminación del pueblo de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, que eran los dioses falsos de las otras naciones, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Una nueva generación. Hermanos, los más adultos y los que tienen más años de cristianos somos responsables de las nuevas generaciones. Y los padres y las madres y los abuelos somos responsables de las nuevas generaciones, de los hijos, de los nietos. Dentro de poco voy a hablar de esto, del legado.
Pero somos responsables para que no se transformen en este tipo de generación. Una generación que dice que termina no conociendo a Dios. Evidentemente porque no hubo buenos ejemplos de los antepasados, de los primeros, de estos que estuvieron haciendo macanas siendo pueblo de Dios. Ojo con nosotros, hay algo que Dios nos va a demandar a todos. ¿Qué le dejamos nosotros a las nuevas generaciones? Sean nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos o a otros jóvenes o adolescentes y niños. ¿Qué les dejamos? ¿Qué modelo le estamos dando? ¿Qué ejemplo? ¿Qué Dios le estamos mostrando? Somos todos responsables. No solamente tengo que ver mi vida, la cosa no es tan egocéntrica de que mi vida, yo y Dios, Dios y yo. Es así, empieza así, hay que mantenerlo. Pero ojo, tiene que ver con la relación con los demás. Yo y Dios, o Dios y yo, pero tengo que ver que lo que yo hago, lo que vos haces, repercute en aquellos que son herencia nuestra, hijos, nietos, descendientes, y también en aquellos que están con nosotros, como ser hermanos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos o quien sea. Tenemos una responsabilidad nosotros en ese sentido también para que las nuevas generaciones no sean este tipo de personas que no conocen a Dios. ¿Qué pasa? Jueces 2, 14 y 15, por esto que hacen ellos. Leemos y ya termino. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, se enojó por esto, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque era Dios el que le daba la victoria. Por donde quiera que salían, que era el pueblo de Dios, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Desobedecemos a Dios y hay consecuencias. Y ahí es, y ya dejo la puerta abierta para los jueces que van a aparecer, el capítulo 2 también, verso 16, dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, eran hombres o mujeres que tenían temor a Dios, que buscaban a Dios. Pero dice que tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron allí. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, que los vamos a ir desarrollando todos los domingos, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. O sea, eran hombres o mujeres espirituales que transmitían esa espiritualidad y lo seguían. Pero el tema era que estos se iban y empezaban otra vez el pueblo a descarriarse. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir ese juez, ese hombre, esa mujer, el pueblo volvían atrás. No tenían convicción, no tenían constancia, no entendían. Y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Obstinación, cuidado con la obstinación que nos aparta del camino del Señor. Termino acá y nos preparamos para jueces. ¿Qué les parece? En la semana, en los grupos, vamos a tratar estos temas, y en las predicaciones de los domingos vamos a hablar de los distintos hombres y una mujer que Dios levantó para iluminar. Y la verdad que nosotros no necesitamos, nos hace bien ver hombres, yo siempre he visto hombres y mujeres que me iluminaron, Dios los usó para marcarme un camino, un ejemplo. Pero tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a su iglesia. ¿Qué les parece? Oramos.